Buenas tardes, tomen asiento por favor, que gusto de verlos. Yo me llamo Brian y voy a la charla del día de hoy. Si tú necesitas que te prestemos una Biblia, levanta la mano para que podamos prestarte una. Queremos que sigas con la lectura bíblica. Vamos a estar hoy día en 1 Samuel, el capítulo 16. 1 Samuel, el capítulo 16. Estamos hablando de una miniserie, dentro de una serie. La miniserie se llama Las locuras de Dios, o las locuras de la vida también. ¿Y por qué es importante? Y qué lindo que estás aquí hoy día. Porque si tú recién estás empezando a buscar a Dios y te das cuenta que Dios viene buscándote hace tiempo y alguien te ha dicho correctamente que debes leer la Biblia, te felicito. Pero a veces es importante para nosotros darnos cuenta que leer la Biblia no es como leer otro libro a veces. ¿En qué sentido? Yo recuerdo que hace años empecé a conocer a Cristo. Yo salí de la droga, de cosas así, una vida muy desordenada, mucha decepción en mi vida, mucho dolor en mi corazón, y Cristo empezó a cambiar mi vida. Empecé a leer la Biblia. Yo le hizo todo muy bien, porque empecé a leer los evangelios, los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento que hablan de Jesús. Y yo te recomiendo que si recién estás empezando, leer Marcos, por ejemplo. Porque Marcos es un evangelio que habla de Jesús, pero a la vez ha sido escrito a los romanos, y los romanos no tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, y también Marcos es un libro de acción, porque Marcos escribe a los romanos que eran hombres de acción. ¿Ok? Pero igual en algún momento cuando tú sigues con la lectura vas a llegar a un pasaje y vas a decir o pensar, ¿qué pasa aquí? Esto es algo que no entiendo. Esa es una locura para mí. Y yo recuerdo que hace tantos años atrás, recién empezando a leer la Biblia, leí un versículo y no lo entendía. Pero por ser un poco terco, por decirlo así, yo decía, yo me quedo en este versículo hasta que yo puedo entenderlo. Y pasé un mes viendo el mismo versículo todos los días. Y decía a Dios, Dios, enséñame qué es lo que quieres decir aquí. Al final me rendí. Un mes en el mismo versículo y no entiendo. La respuesta estaba en el siguiente versículo. Perdí todo un mes. Bueno, en nuestro caso, no es así exactamente muchas veces. Quería pasar un video, pero no salió. Un video de un hombre que ha sido un pintor famoso, es mi favorito porque a mí me encanta el arte. También el que yo soy Brian van der Rode, él se llamaba Vincent van Gogh, Vicente van Gogh, un holandés que no solo entendía el arte, sino su cuadro quizás más famoso que pinta las estrellas. Han descubierto que él pintando en los años 1800 y pico, algo más, había entendido algo de la ciencia que recién los científicos han descubierto en 1941. Bueno, eso es aparte. Lo que a mí me encanta en el arte es que a veces también la gente es creativa. Han hecho rompecabezas de ese cuadro, de 1000 piezas. Y yo quería pasar un video, pero no funcionó, con la gente armando ese rompecabezas de esa pintura. Ponte a pensar así, no estás ahí armando tu rompecabezas, 1000 piezas. Y qué importante, a veces, yo lo hago así, busco los bordes primero. O los colores que son parecidos, ¿no? Y voy armando todo después. Y eso es lo que vemos, lo que pasa en la Biblia. Felizmente tenemos pasajes que son muy parecidos en cuanto a los colores. Por eso lees Marcos y Marcos tiene algo que tiene en común en todo ese libro.
Y después pasas a otro libro, porque son 66 libros en la Biblia, y vas aprendiendo que, mira, eso es otro color, pero mira, esto tiene algo parecido, y voy juntando las piezas así. Y poco a poco vas llenando, terminando tu rompecabezas. Pero si falta una pieza, terminas un poco insatisfecho, ¿verdad? Está todo bonito, pero falta esta parte aquí. Y vamos complementando, vamos aprendiendo así. Y el título de hoy tiene que ver con todo eso. Necesitamos quizás, si estamos concentrados en unas cuantas piezas de nuestras vidas, de lo que Dios venía enseñándonos, necesitamos un panorama más amplio. Un panorama más amplio. Y es importante para nosotros saber hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, es importante saber qué es lo que Dios quiere de mí. Muchas personas siempre opinan que quieren decirle algo a Dios, que está bien. Pero pocas personas, o con poca frecuencia, preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y con esta pregunta también es importante saber, ¿qué es lo que a Dios le encanta? ¿Qué es lo que Dios ama? Y caso contrario, ¿cuáles son las cosas que Dios odia? Porque no puedes amar sin odiar. Ambas cosas son necesarias, ¿verdad? Si tú amas ciertas cosas, tienes que odiar otras, viceversa. Entonces, es importante para nosotros cuando recién estamos aprendiendo a conocer a Dios, ¿qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Cuáles son las cosas que Dios ama? ¿Cuáles son las cosas que Dios odia? Y así llegamos a la parte principal. ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón? Y cuando conozco a Dios y entiendo lo que tiene en su corazón, eso cambia mi vida y me hace una persona que vive con valor. Hemos visto lo que venimos aquí siempre que hemos estudiado la vida de un rey, primer rey de Israel que se llama Saúl. Y vemos en su vida que aunque fue escogido por Dios, en cierto sentido, aunque fue nombrado primer rey de Israel, pueblo de Dios, nunca fue un hombre de valor. Pero hemos aprendido que la palabra valor tiene quizás un significado también más amplio para nosotros, y por eso quería mi amigo Oscar venir y hablarnos un poco de lo que hemos aprendido hace un mes más o menos en cuanto a la palabra valor. Bienvenido, Oscar. ¡Aplausos! Muy buenos días. Es importante saber y entender esa palabra valor, que implica lo que es acción, libertad, adoración, y en el pasaje anterior que hemos visto es obediencia. Es fundamental para todo aquel que, tanto si no conoces a Dios como que conoces a Dios, con mayor razón todavía, es entender las cosas, las prioridades que Dios tiene para nosotros. Para mí, especialmente, me siento muy identificado también con Saúl, porque pasan momentos y llegan momentos en los cuales creemos que con las cosas que hacemos, con lo que Dios nos ha dado, las habilidades que nos han dado, con esa memoria que tenemos prodigiosa, o esa libertad que tenemos para poder hablar, o por qué no decirlo, para poder cantar, dices, ya lo sé, uy, verdad, lo puedo hacer, soy bueno en esto, lo puedo lograr, y dejamos de lado a Dios. Y ya pasamos a un nivel en el cual creemos ser autosuficientes y dejamos de obedecer y ser libres y aprender de la palabra de Dios. Pero también en el pasaje 15 también está el ejemplo del profeta, que a pesar de todo
oró por ese rey, clamó por ese rey. Y es la visión de Cristo, de Jesús y de nuestro pastor en la iglesia, que a pesar de todo también ora por nosotros en cada momento, a pesar de las dificultades, los problemas. Por eso es necesario tener la palabra valor, acción, oración, adoración, el ser responsable y obediente a Dios. Obedecer a Dios, qué importante es, qué importante es. No somos nada sin Él. Y gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas y poder aprender más de la palabra del Señor. Muchas gracias. La palabra valor, primero la verdadera adoración. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos a adorarle? Adorarle. La A es, como dijo Oscar, acción. El amor requiere acción, ¿verdad? La L, ¿alguien se acuerda de la L? Ajá, muy bien, la libertad. Cristo quiere darnos la libertad verdadera. Quizás antes vivíamos esclavizados a ciertos pensamientos, ciertas maneras de vivir, ciertos vicios, cosas así, y Dios nos quiere dar la libertad. Después tenemos que recordar que cuando empezamos a ser seguidores de Cristo, otros van a decir siempre o expresar su idea y muchas veces su oposición, porque no nos van a entender, pero igual seguimos adelante. Y la R, cuando seguimos a Jesús, requiere sí sacrificio, requiere sacrificio. El rey Saúl ha sido ya descartado como rey en la historia del capítulo 15. ¿Y por qué? Porque nunca ha sido un hombre de valor. Y Samuel el profeta, cuando termina decepcionado con el rey, había invertido su tiempo en esa persona, y quizás también has invertido mucho tiempo en una persona y terminaste decepcionado, y quizás has sido hasta una persona de que un cristiano te ha decepcionado, quizás un pastor te ha decepcionado, o quizás en tu caso no es otra persona, sino tú te has quedado decepcionado de ti mismo. Esperabas comportarte mejor como buen cristiano y no lo lograste. Y vives con condenación, vives un poco como decepcionado de ti mismo. Pero la historia no termina con el rey Saúl. La historia continúa porque Dios es soberano y persistente. Dios es soberano y persistente. Cuando decimos que Dios es soberano, no significa que Él ordena todo. No le eches la culpa a Dios por tu pecado, por ejemplo. Permite ciertas cosas sin ordenarlo todo, pero al final redime todo. Él es capaz de tomar lo peor y convertirlo en algo hermoso. Eso es nuestro Dios. Su gran deseo es redimirlo todo. Y lo vamos a ver en la familia de Saúl, porque Saúl, siendo un hombre sin valor, un hombre pésimo, su hijo Jonatán es todo lo contrario. La historia no termina con Saúl, sino continúa con su hijo Jonatán. Lo vamos a ver también en el siguiente rey David. David, que empieza tan bien. ¡Wow! Él es mi héroe. A mí me encanta leer la historia de David hasta que llego a cierto capítulo cuando cuenta que comete adulterio con una mujer. Y no termina solo con eso, sino mata a su esposo. No me gustan esos capítulos, pero es parte de la historia. Pero la historia no termina ahí con David tampoco. Y vamos a ver en las siguientes semanas, Dios mediante, que David viene, y vamos a empezar hoy día por si acaso, que David viene de una familia completamente disfuncional. Y vamos a ver cómo Dios usa su pasado, su vida, para la gloria de Dios y para su bien. Y Dios también te ha creado a ti, sabiendo tu pasado,
Incluso sabe cuáles son tus genes, sabe en qué barrio viviste o vives, sabe el buen trato o el mal trato o falta de contacto que has tenido con tu papá. Y todo vale, todo puede ser redimido cuando tú entregas tu vida a Cristo. Igual cuando ocurren cosas que no esperamos, Dios sigue obrando. Dios está, eso es importante, Dios está en medio de los detalles. Dios está en medio de los detalles. Primero en Samuel capítulo 16, déjame orar un ratito, ¿ya? Orar es conversar con Dios. Dios, te necesito en este momento, todos aquí te necesitamos, y pedimos para que nos enseñes, que nos hables hoy día a través de los detalles, para que podamos tener hoy día, salir de aquí con un panorama más amplio de lo que estás haciendo en este mundo y en nuestras vidas, y a través de la historia y a lo largo de la historia también. Gracias por tu Espíritu Santo, pedimos que nos hables, que nos ministres el Espíritu Santo. Amén. Amén. Primero de Samuel capítulo 16, vamos a empezar con el primer versículo que dice: el Señor dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena tu aceite de cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte ¿a dónde? A Belén. A Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mí servicio a quien yo te diga. Interesante, ¿no? Porque Samuel, su mejor pata, se puede decir, hace poco tiempo ha sido el rey Saúl. Hoy Saúl esperaba escuchar lo que Samuel iba a decir, recibía consejo de él, y ahora Samuel tiene temor. Oye, pero mira, yo estoy en Ramá, y para llegar a Belén, justo aquí tengo que pasar por donde está Saúl. Está en mi ruta. Y si él me ve por ahí, o uno de sus soldados me ve por ahí, y me llama, y me pregunta, ¿a dónde voy? ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir que estoy ungiendo al siguiente rey, me va a matar. Lo que a mí me encanta es que Samuel no dice, Señor, no voy a ir, sino, ¿cómo voy a ir? No es duda, es, dame unas instrucciones, Señor, porque ¿cómo voy a hacer? Y eso es bueno cuando Dios te manda hacer algo que te parece difícil para ti, imposible para ti, o que es peligroso para ti. Oye, pero si yo obedezco al Señor, me va a despedir de mi chamba. Yo conocí una señora hace años que venía robando a la empresa. Era la persona que manejaba la contabilidad y entregó su vida a Cristo. De poco tiempo, un día me dice, Brian, ¿qué hago? Porque vengo robando la empresa hace 3 años, pero ya me he vuelto cristiano. Digo, tienes que conversar con tu jefe. Ay, pero me pueden enviar preso. Bueno, Dios estará contigo. No he dicho nada, sino que Dios estará contigo. Y lo hizo. Y fue increíble como si hubo consecuencias. Le despidieron, pero no terminó preso. Y qué lindo ver cómo seguía creciendo en el Señor y vio la fidelidad de Dios. Pero Samuel también conoce el corazón de Saúl. Que Saúl no está en obediencia, sino está en la desobediencia. Y como vimos la semana pasada, cuando Dios te llama y cuando Dios te da una oportunidad, y en vez de seguir al Señor, tu corazón se vuelve más duro y tú dices, no lo voy a hacer.
y es por orgullo o porque tú eres egoísta o motivos así, como vimos en el capítulo anterior, la rebeldía es tan grave como la adivinación. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la persona que practicaba la adivinación tenía que ser apedreada. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl, su corazón ha cambiado así. Porque dejó la rebeldía entrar en su corazón. Pero, aunque Saúl ha sido rechazado como rey, él va a seguir gobernando buen tiempo. Aunque David va a ser ungido como rey, no va a gobernar como rey buen tiempo. Y quizás también cuando obedecemos al Señor y vemos que tomamos un paso de fe, aunque es algo incómodo, peligroso, y cuando terminamos, no decir, pero no voy, Señor, sino terminamos diciendo, ¿cómo voy a ir? Y Dios responde, muchas veces hay un lapso de tiempo entre cuando Dios cumple con lo que te está prometiendo, cuando Dios te levanta y el tiempo que tú tienes que esperar y estar un poco incómodo. Y vamos a ver en los siguientes capítulos también, Dios mediante, cómo Dios va usando esa rebeldía de Saúl en la vida de David para prepararle, para enseñarle cosas que son necesarias para él. Entonces, estoy en una crisis, estoy en una situación en la cual siento que Dios me está pidiendo un cambio. Es nuevo para mí. Lo que vengo pensando hace años, lo que vengo practicando hace años, lo que me han enseñado, yo ahora me encuentro con una realidad distinta. ¿Qué hago? Consulto a Dios. Ok, Señor, tengo que hacer esos cambios, pero ¿cómo? Y después obedezco. Consulto y obedezco. Claro que obedecer en el caso de Samuel significaba un riesgo, pero también significa poder ser partícipe en algo histórico y algo bacán cuando va a ungir al siguiente rey, David, que va a ser el mejor rey de la historia de Israel, y va a ser tan significante ese rey que la Biblia enseña que después de los últimos días, en el tiempo del milenio, cuando Cristo vuelve al mundo y va a gobernar, el que va a gobernar con Cristo va a ser David. Impresionante, y Samuel está ahí en ese momento con su aceite, va a estar ahí, mejor dicho, ¿no? Ok. Pero una gran pregunta, Ryan, dice aquí que tiene que ir y decirle a Saúl, por si acaso, que va a ir y ofrecer sacrificios. Claro, Dios está dando la luz verde en ese momento, la aprobación para que Samuel pueda mentir, ¿verdad? Ay, voy a ir y paso por la casa del palacio de Saúl, y cuando me dice, ¿a dónde vas? Voy a ofrecer unos holocaustos. No es que Dios le está diciendo que es permitido mentir, sino, ¿cómo va a ungir a un nuevo rey sin ofrecer sacrificios? Porque hemos aprendido que el valor requiere sacrificios, ¿verdad? Parte de lo que ellos practicaban, lo que fueron enseñados por Dios, es cualquier evento importante, hay que involucrar a Dios. Pero ya hemos aprendido que a Samuel, él es siempre fiel, pero a Saúl no. A Saúl solo le interesan los sacrificios cuando él puede figurar. Y Belén es un pueblo insignificante, es un pueblo pequeño. Y cuando, seguramente, si Samuel tiene que decirle a Saúl, voy a Belén, apenas que diga, que dice Belén, Belén, yo no voy. No va a haber gente ahí. ¿Y vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Sacrificios? Ay, no. Entonces, no va a ser necesario continuar con la conversación porque no le interesa a Saúl participar en cosas así. Y ahora también dice
invita a Isaí. Interesante, quizás, si tú lees el pasaje por primera vez, quizás lo lees así de frente, Isaí. Pero si tú tienes tiempo leyendo la Biblia, te quedas pensando, Isaí, wow, eso es interesante. Va a ofrecer un sacrificio cuando Isaí está presente. ¿Cómo empieza la historia de Isaí? ¿Cómo empieza la historia de su familia? Eso es bacán. Génesis capítulo 38, no tiene que buscarlo, sino decir, apúntalo nomás. Vamos a ver que Dios nunca está y no está apurado. Dios no está apurado porque en Génesis 38 estamos hablando de más o menos 1800 años antes de Cristo. ¿Ok? Y necesitamos un panorama más amplio. ¿En qué sentido? El pueblo de Israel fue mandado por Dios a observar una ley en ese tiempo, y por ese caso, 1800 años antes de Cristo, también es 900 años más o menos antes del tiempo de Saúl, de Samuel, por si acaso, ¿ok? Existía una ley en el Antiguo Testamento que se llama el matrimonio levirato. ¿Qué es eso? Que si un hombre se casaba y su esposa fallecía sin tener hijos, su hermano de este hombre que había fallecido tenía que estar con su mujer y darle un hijo que no es el hijo del hermano, sino el hijo del hombre que había fallecido. Qué loco, ¿no? Me imagino que el día que tu hermano iba a casarse con una mujer, estás pensando, ¿la apruebo o no la apruebo? Oye, no, es una malcriada, ¿no? Y si ya fallece, no, yo voy a tener con... No. O caso contrario, sí, cásate con ella, porque era mujer, ¿no? Bueno, hubo un hombre principal en Israel, uno de los 12 patriarcas, los hombres más importantes, el fundador, por decirlo así, primer hombre de una de las 12 tribus de Israel se llama Judá. Y va a ser muy importante su descendencia, su ascendencia, mejor dicho, en el futuro. Pero Judá tiene un hijo que se casa con una mujer y fallece. Pero Judá tiene 2 hijos más. Uno que es un poco menor. Ok, vamos a obedecer al Señor. Hijo, tu hermano ha fallecido, ha dejado a esa mujer, no tiene hijos, te toca. ¿Así? Pero dice la Biblia que su otro hermano, el hombre que había fallecido, el hijo de Judá, era malo. Y Dios lo mató. Tenía 4 hijos, perdón. Y al siguiente hombre quería todo el placer sin ninguna responsabilidad. Como muchos hoy día, ¿no? Tanto hombres y mujeres también, ¿no? ¿Quién es él? Oh, tengo que acostarme con ella para darle un hijo. Se acostaba con ella, pero dejaba su mía caer en el suelo. Ay, no funcionó, no salió, voy a seguir intentando. Pero Dios estaba observando que Dios no quería ser responsable y lo mata también. Pero, Brian, ¿por qué eso locura de casarte o tener un hijo con un hermano, la mujer de un hermano fallecido? Porque en esos tiempos, entre otras cosas, el nombre de la familia era tan importante que esa familia tenía que continuar. Además, una mujer viuda se quedaba sin ningún apoyo en su vejez. Y el motivo por el cual necesitaba por lo menos un hijo era que este hijo tenía que apoyar a su mamá en su vejez. Y otras cosas también. Dios estaba preocupado por el bienestar de la viuda y también por esa familia que tenía que seguir con otra familia en el futuro. Bueno, había el último hijo, jovencito todavía, niño, Selah se llamaba. Pensar en eso es importante, ¿no? Selah significa pensar, pausarte y pensar. y poner por nombre Selah. Bueno, Judá, el papá le dice a la chica, Tamar se llama, le dice, mira, espérate hasta que él crezca y luego él va a estar contigo.
Pero Judá está mintiendo, porque termina diciendo, esa mujer es mala suerte, ¿eh? Porque ya ha matado a mis hijos todos y solo queda uno. Y mientras se va creciendo, Tamar está esperando. Y Judá, mientras espera también años para ver qué pasa, su esposa fallece. Y Judá, soltero, un día va al campo, está con su amigo y dice, voy por allá, voy a pasar por allá porque quiero encontrarme con una chica. Y Tamar, su nuera, se entera de que su suegro está por ahí. Se viste todo tapada, se porta como prostituta y se acuesta con su suegro y él no sabe quién es. Pero antes de acostarse, antes de terminar el trato, le dice, ¿qué me vas a pagar? Ah, dame un armelito pues. Ah, pero no lo tengo aquí. Mira, déjame tu vara. Y cuando vuelves, yo te devuelvo tu vara. Y mi referencia a mi hermano. Bueno, va y anda a su amigo y no le encuentra y pregunta a su amigo, la prostituta que estaba aquí, nunca ha habido una prostituta aquí. Ay, qué vergüenza, ¿qué vamos a hacer? Volver a casa. Estoy dejando unos detalles por si acaso. Lean la historia en su casa, Génesis 38. Pasando un poco de tiempo, unos 3 meses, Judá se entera. Tu nuera se ha cortado como prostituta y ahora está con la barriga grande. ¡Oh! Mi nuera se ha portado así, hay que matarla. Y aparece la nuera, Tamar, con la vara. En esos tiempos la vara significaba como en su DNA de la persona. Tenía su nombre y todo, no era cualquier vara. Y aparece ella y dice, por si acaso, suegro, estoy embarazada del hombre que, eso es su vara. Y Judá la mira, es mi vara. ¡Oh! Ese día que ha sido con ella. Y termina diciendo, sí, imagínense que esas historias están en la Biblia. Las locuras de Dios, ¿no? Y tú pensabas que la Biblia era aburrida. Y Judá termina diciendo, ella es más justa que yo. Pero cuando va a dar a luz, wow, esa chica espectacular porque no es uno, sino son 2. Y cuando nace el primogénito más importante se llama Fares. ¿Ok? La historia de la familia de Judá no ha sido tan santo. Sin embargo, ya Dios va a continuar obrando en la familia de Judá. Y Dios no está apurado, no está con prisa. Interesante, si tú quieres aprender más de eso, hay que continuar con la siguiente historia. Pasando años, llegamos a un libro cortito, 4 capítulos, que honestamente es mi libro favorito de la Biblia. Se llama Ruth. No tenemos tiempo para estudiarlo todo hoy día, pero si te interesa, porque es fascinante estudiarlo con detalles, tengo videos en YouTube, buscas Koinonia Lima Ruth y vas a encontrar los 10 videos. Son un poco viejitos, ¿no? Que quiere decir que en ese tiempo yo estaba más joven. Vamos a verlo así, ¿ya? Pero es interesante porque obvio que pasan los años, Judá, su familia sigue, y cuando llegamos a... quiero decir eso primero. Me encanta porque en Génesis 28 salté una parte que es importante. Por el versículo 27 al 30 dice, cuando llegó el tiempo que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hijo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo,
¿cómo te abriste paso? Wow, tú parece que vas a ser un chofer de carrera, ¿no? Algo así. Por eso el niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Seba, porque iba a echar siempre cera al top. Ok, mira, en 1800 años antes de Cristo llegamos a más o menos 1100 años antes de Cristo, por ahí, más o menos. O sea, han pasado 900 años. Dios no está apurado. Ruth es otro libro del matrimonio de Beato. Había una mujer, Noemí. Noemí era de Belén. Belén significa casa de pan. A mí me encantaría vivir en Belén. A mí me encanta el pan. Pero ¿cuál fue el problema? Que en el tiempo de Noemí no hubo pan en la casa de pan. Hubo hambruna. Y Noemí tiene a su esposo y tiene a 2 hijos solteros y toman una decisión. No hay pan en la casa de pan, no hay pan en la panadería de la nación. Vamos a mudarnos. Vamos a ir a Moab. Moab. Bueno, esa es otra historia que no voy a contar hoy día, pero también en Génesis vemos cómo nace el pueblo de Moab, que es una historia picante, fea, honestamente. Pero mira lo que Dios opina de Moab. Salmo 60, Salmo 60, versículo 8. Dice Dios en cuanto a Moab como pueblo: Moab es el recipiente en que me lavo las manos. O sea, Dios no opina, su opinión de Dios en cuanto a Moab no es una buena opinión. ¿Y por qué? Porque cuando el pueblo de Dios estaba pasando por el desierto, pasaron por Moab, querían pasar por ahí de manera pacífica, y el rey de Moab se entera que están por ahí. Balac, Números capítulos 22 a 25. Y Balac intenta contratar un profeta, Balaam, para maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam termina bendiciendo a Israel. Cada vez que construye un altar para maldecir a Israel, termina diciendo: ¿cómo voy a maldecir al pueblo que Dios ha bendecido? Que es una lección para ti también. Si tú eres cristiano, si tú entregas tu vida a Cristo, no te preocupes por los hechizos. Porque yo tengo un Dios que ha hecho todo por mí. Yo sé mi futuro, que está con Cristo, y el enemigo no me puede tocar si Dios no lo permite. Pero eso es aparte. Intenta hacerlo, y cuando no lo puede hacer, el rey termina enfurecido, frustrado. Y Balac, el profeta, que no es profeta de Dios, pero Dios lo usa, termina diciéndole: mire, yo tengo una sugerencia. Si tú quieres que Israel termine mal, yo he visto que en Moab hay chicas muy guapas, envías a esas chicas para que conquisten los corazones de los israelitas, para que puedan llevarles a sus templos de ustedes, a sus dioses, y mientras están haciéndolo, teniendo relaciones con esas chicas, van a terminar alabando a esos dioses y van a perder la bendición de Dios, no porque Dios lo quiere, sino porque ellos están cometiendo pecado. Bueno, Dios no tiene buena opinión de Moab por las moabitas tramposas. Noemí está en un tiempo de aprietos. No hay pan en la casa de pan. ¿A dónde va? A la casa al pueblo de Moab, con sus 2 hijos solteros. Y esos 2 hijos solteros se casan con 2 moabitas. Y los 2 hijos de Noemí fallecen. No dice que Dios los mató, más bien ellos tenían problemas de salud. Pero
En el momento que Noemí se entera de que ya hay pan en la casa de pan, toma la decisión, voy a volver a Belén, voy a volver a mi pueblo. Y cuando toma su decisión, sus dos nueras dicen, iremos contigo. Y Noemí intenta desanimarlas. No, ¿qué van a hacer conmigo? Porque, mire, en mi pueblo observamos en la ley que tendrían que esperar un hijo mío, pero no tengo hijos. Eso va a ser bien complicado. Y la una termina su decisión de quedarse en Moab. Pero la otra, Ruth, tiene otra actitud. Pero es interesante, ¿no? En Génesis 38, los dos hijos primeros de Judá fallecen. Y en Ruth, los dos hijos de Noemí fallecen. Y terminamos con una historia muy parecida. Y ahora cuando Noemí vuelve a Belén, por todo lo que le ha pasado viviendo, no bajo la bendición de Dios, sino viviendo prácticamente en desobediencia, vuelve a Belén y cuando la gente la ve entrando al pueblo, ¿eres Noemí? Tantos años que no te vemos, Noemí. Y ella termina diciendo, no me llame Noemí, porque Noemí habla de la bendición de Dios. Termina diciendo, llámame Mara, que quiere decir amarga, imagínense. Vuelve a su pueblo, hay pan, pero ella ya está amarga por todo lo que ha vivido. También es difícil porque sí va a volver con una moabita. ¿Qué pensará la gente? Además, Dios había puesto una regla, una ley en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 23, versículos 2 a 4. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la décima generación. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la décima generación. Imagínense, Noemí vuelve a su pueblo con una chica que es moabita. Esa mujer no va a poder participar en ninguna cosa religiosa en el pueblo hasta la décima generación, supuestamente. ¡Wow! Pero hoy ya entendemos el porqué. Dios no estaba pensando exactamente en la persona, sino estaba pensando en la protección de la cultura judía. Hoy día vemos en muchos países, por ejemplo en Europa, en mi país también, los Estados Unidos, que han dejado muchos inmigrantes ingresar que causan muchos problemas, porque no entienden la cultura. Normalmente, Dios ama todo, ¿verdad? Pero cuando intentamos combinar una actitud de un país que históricamente ha sido cristiano con la actitud de una persona musulmana, no funciona. Y Dios es sabio, dice, cuando estas personas que han sido tan en contra de mi pueblo toman la decisión de vivir en mi pueblo, necesitarán tiempo para poder adaptarse y aprender las leyes y las costumbres. Justo hay un problema, es algo polémico en mi país, porque entró a mi país un hombre de la India. Hace no sé cuánto tiempo estaba manejando el tráiler. Nadie sabe cómo consiguió su verbete. No habla inglés, no entiende las señales de tránsito. Y intentó voltear así, algo que no es lícito en mi país. Y como consecuencia mató a 3 personas. Y ahora la gente está preguntando, ¿cómo es posible que dar a una persona así un verbete si ni siquiera entiende las señales de tránsito o no habla inglés? Por eso Dios está diciendo que un moabita con una cultura tan distinta a la cultura judía que no puede participar en las asambleas, cosas así, hasta la décima generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, más después de haber salido de Egipto. Además, le hablan a Balaam
hijo de Beor, originario de Petor en Aram, etc. Ok, muchas historias, ¿no? Ya estamos llegando al grano. Ruth es una mujer siendo moabita de un pueblo pagano, un pueblo violento, un pueblo siempre históricamente en contra de la nación de Israel. Pero escucha su actitud. Cuando ella toma la decisión de volver a viajar con Noemí, su suegra, a Belén, le dice a Noemí cuando intenta desanimarla, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti, algo que no sea la muerte. Y Ruth va a terminar no solo muy aceptada por Dios, porque el pueblo se da cuenta, en su caso no necesita 10 generaciones. Esa mujer ya es más judía que los judíos. O sea, entendemos que Ruth haya gracia delante de Dios y delante del pueblo. Ruth termina casado con un hombre que se llama Boaz. Y Boaz llega a ser una figura de Jesucristo y Ruth termina siendo una figura de la iglesia que se casa con Cristo de manera espiritual. Pero empezamos diciendo hoy día que Samuel es enviado a la casa de Isaí. Y Isaí, su historia empieza con quién? Con Judá. Y continúa con un hombre Fares que nace de una relación entre una nuera y un suegro. Mateo capítulo 1, versículos 1 a 5 es parte de la genealogía de Jesucristo. Y quizás si tú has intentado leer las genealogías y has pensado, ay, qué aburrido. Yo te entiendo. Pero necesitamos un panorama más amplio. Mira lo que dice en la genealogía de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón, padre de Aram, Aram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón, y no especial por si acaso. Salmón, padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Si sabes algo de la historia de Rahab, una prostituta salvada porque tiene fe en Cristo. Y Rahab, como dice aquí, parte de la historia de la línea de Jesús, dice Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí. ¿Qué tal familia? Ver que Dios va a elegir a un hombre de una familia así. Ruth capítulo 4, versículos 11 al 12, los jefes de todos los que estaban en la puerta respondieron, porque Ruth ya se casó con Boaz, ya ha nacido la criatura, y si somos testigos que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, bueno, se van a casar, perdón. Raquel y Lea, las dos patriarcas más importantes en el pueblo de Israel, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares. A través de los años,
esta familia que empezó con algo tan feo, y ahora todo el pueblo reconoce, entiende que Dios está obrando. Y que el gran reto y la gran bendición de Dios lo vamos a ver cuando tu hijo llega a ser tan importante y que sea como Fares, el hijo de Tamar que Dios envió a tomar. Ahora, ¿se acuerdan de los ilegítimos que no podían entrar hasta la 10ª generación? Ruth capítulo 4, versículos 18 a 22. Así que este es el linaje de Fares. 1. Fares, cuenta conmigo. Fares fue el padre de Hezrón. 2. Hezrón, el padre de Ram. 3. Ram, el padre de Amiram. ¿Cuántos? ¿Cuántos vamos? 4. Aminadab, el padre de Naasón. 5. Quinto, la quinta persona, el padre de Naasón, el padre de, Aminadab, el padre de Naasón, Naasón, el padre de Salmón, ¿cuántos? 7. El padre de Boz, 8. El padre de Obed, 9. El padre de Isaí, 10. Y el padre de David. Hasta la 10ª generación de personas, en la 10ª generación de personas sí pueden ingresar. Su tiempo de Dios, aunque Dios no está apurado, su tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Dios ya tenía todo listo. Quería revivir esta historia. David nace también, eso es importante, y una mujer, una madre moabita, que llega a ser su bisabuela. Ahí vemos la gracia de Dios. Vamos a ver muchas veces en el Antiguo Testamento que Dios utiliza la ley de Moisés para mostrar a su pueblo el poder de un corazón sincero, un hombre, de una mujer de valor, o sea, una persona que está dispuesta a arrepentirse. Una palabra bíblica, una palabra que vale la pena explicar un poco. Pero primero, Dios siempre usa a las personas con un trasfondo. Dios siempre usa a las personas con un pasado medio. Imagínense, Noé construyó el arca. Un hombre tan fiel cuando todo el mundo estaba en contra. Noé fiel. Noé baja del arca, va creando y sembrando sus uvas y termina borracho. Nuestros héroes de la vida nunca son personas perfectas. Luego, Abraham, el padre de la fe, es lo que la Biblia dice, es el padre de nuestra fe. 2 veces miente y dice que su esposa es su hermana. Y es el padre de nuestra fe. Sara, su esposa, cuando Dios le dice a Abraham, en un año, cuando Dios vuelve, tu esposa va a tener un hijo. Sara se ríe. Y no se ríe de gozo, sino se ríe porque no lo cree. Isaac, su hijo de Abraham, mintió también. La misma historia. A ver, ¿qué le digo a este? Es mi hermana. Jacob, el siguiente en la línea. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, un engañador, usurpador, estafador. En un momento, Jacob se da cuenta que tiene que dejar de vivir así y confiar en Dios y entregar su vida a Dios. Moisés fue dado la ley de Dios. Antes de recibir la ley de Dios, Moisés había matado a una persona. Imagínense cuando Dios te da la ley, ok, Moisés vas a leer esto a todos. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Pero Señor, ¿con qué cara voy a decir esto? Yo he asesinado a una persona. Arrepentimiento, gracia. Qué importante, ¿no? David, como ya mencionamos, mucho pecado y pecado fuerte. La ley de Dios existe para condenarte. Bueno, la ley de Dios existe
para mostrarte que tú no puedes. La ley de Dios existe para mostrarte que tú necesitas de Cristo. Porque cuando no pudiste, Cristo lo hizo. Cuando no pudiste seguir ni siquiera tus propias ideas, Cristo murió por ti. Él pagó tu deuda de pecado en la cruz, para que tú pudieras ser perdonado. Qué importante es el arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Darte cuenta que estás en el camino equivocado. Reconocer ese error de vivir según tu manera o tu forma de pensar. Y por si acaso, no estoy diciendo que tú eres mala persona. Porque la palabra pecado no habla de una mala persona. Habla de la persona que intenta hacer lo bueno y no lo logra. Estoy intentando hacerlo bien, pero no lo logro. El mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, las cosas que debo hacer no las hago y las cosas que no debo hacer las hago. ¿Te sientes igual? Yo también. Y justo por eso no dependemos, no confiamos en nosotros mismos y nuestra capacidad de hacerlo, lograrlo. Confiamos en que Cristo lo hace y lo hizo por nosotros. Entonces yo decido ya no seguir ese camino que yo vengo siguiendo, porque hay un camino mejor, que es Jesús. Dijo Jesús, yo soy el camino. Dejas de seguir tu camino, empiezas a seguir el camino de Jesús, comienzas a caminar en la dirección correcta. O sea, empiezas a confiar y creer en lo que Dios te dice. Y más que todo cuando se trata cuando tú te sientes condenado y cuando te sientes indigno. Ay no, yo no puedo participar en una iglesia mucho porque me siento hipócrita. Bienvenido, club. Lo que pasa es que aquí la mayoría quizás no somos perfectos, pero sí nos hemos dado cuenta que somos hipócritas que Jesús ama y Él va a transformar nuestras vidas. Y así empezamos a vivir con un panorama más amplio, diferente. En cada historia que comentaba brevemente hoy día, vimos que ellos llegan a ser una pieza en la rompecabezas que Dios está armando. Lo vemos en la misma forma que Dios nos da la Biblia, que es un rompecabezas. Este libro es de esos colores, de este escenario. Este libro, otro escenario por aquí, para que podamos completarlo todo. Y vemos que Dios también utiliza todo lo que hemos pasado y lo que nuestra familia ha pasado para redimirnos y usarnos para algo grande, algo hermoso. Por eso, parte de mi arrepentimiento, mi cambio, es cuando empiezo a leer la Biblia, estudiar la Biblia, para que yo pueda terminar siendo definido, no por lo que opino, sino por lo que Cristo dice en cuanto a mí. Soy parte de algo significante cuando entrego mi vida a Cristo. Escúchenme, entregas tu vida a Cristo, puedes decir lo que yo siempre digo. Pertenezco a Cristo. Pertenezco a Cristo. Eso es algo hermoso. Puedes decir que tú también perteneces a Cristo, que tú eres parte del miembro, o eres miembro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo explica así. Quizás yo soy el dedo. Y alguien es el brazo. Cada persona Dios le da unas capacidades, unos dones, unas experiencias de su vida que realmente son útiles para lograr algo bonito. Saúl, el rey, siempre pensaba en él mismo. Y siempre pensaba en lo que le convenía. Y por eso fue rechazado.
Pero cuando entendemos lo que Cristo quiere, ya no buscamos lo nuestro, sino buscamos lo que es para su gloria. La humildad es esencial. Porque cuando recuerdo que soy una pieza en ese rompecabezas, soy una pieza. Qué importante, ¿no? Recuerdo que soy una pequeña pieza que participo en un plan divino mucho más grande y complejo. Pero esa pieza es importante también. Por eso necesito conectarme con otros. Porque una pieza, pero cuando estoy conectado, logro entender más, ¿no? Y ya empezamos a ver el panorama más grande. Me da una perspectiva diferente. ¿Ok? Y ahora, mis amigos que están con sus bolsas de plástico, acérquense, empiecen a repartir lo que he traído hoy día. Como vengo y he dicho hace 6 semanas quizás, les tengo una pieza de un rompecabezas para cada uno de ustedes. Uno. Esta semana quiero que recuerden que Dios no está apurado. Tú eres una pieza importante y Dios quiere usarte para su gloria, sin importar, o quizás mejor, quiere usar tu pasado, el pasado de tu familia, tus traumas, también las cosas buenas, los talentos que Dios te ha dado, para que tú puedas ser parte de ese rompecabezas que Dios está armando en el mundo el día de hoy. Tu vida importa. Si estás pensando, por ejemplo, en suicidarte, ¿qué vamos a hacer sin ti? Dios dice que tú eres una pieza importante. Y si estás un poco flaqueando, pensando, ¿participo en la iglesia o no participo? ¿Participo? No participo. Eres una parte importante. Eres una pieza importante. Y eso es algo físico para apoyarnos a recordar esta semana. ¿Ok? Y si lo quiero guardar para recordarte cada cierto tiempo, ponerlo en un lugar indicado, también sería chévere. Todos ya tienen su pieza. Si no tienes tu pieza todavía, levanta la mano. Tenemos para todos. Ya todos tienen, ¿no? Ok. Póngase de pie un ratito. Quizás hoy día, al escuchar lo que estamos explicando, sería un buen momento para ti, si no lo has hecho antes, entregar tu vida a Cristo. Y puedes orar conmigo. Señor Jesús, hoy día me he dado cuenta que vengo frustrado, sin rumbo, dudando un poco porque quizás no has cumplido con lo que yo esperaba. Pero gracias, Señor, porque hoy día he entendido que tú eres capaz de usar esos momentos que estoy esperando, que me parecen largos tiempos, para enseñarme que no es mi plan. Yo no soy capaz de armar un plan adecuado. Soy un ser humano. Ni sé lo que va a pasar mañana. Estoy preocupado y quejándome contigo con gusto. Yo jamás pensaría en enviar a mi hijo a la cruz a morir por personas ingratas. Pero hoy día me he dado cuenta que tú lo has hecho no solo por los demás, sino por mí. Y hoy día quiero tomar un paso de fe. Te pido, Señor, perdón. Quiero aprender a confiar en ti. Enséñame a leer tus libros, los 66 libros que conforman la Biblia,
y poco a poco armar ese rompecabezas que me van a enseñar cómo dirigir mi vida, siguiéndote a ti. Me falta mucho, pero gracias porque tú vas a estar conmigo. Y hoy día tomo la decisión también caminar contigo. Gracias, Jesús.